buenas tardes. Gracias a Roger, gracias a los que se han dado tiempo para presenciar o asistir a este webinar. Mi intención es poder compartir con ustedes algunas de las experiencias, lecciones aprendidas que he tenido en este trajinar de trabajo profesional y algunas de las ideas que de algún modo me inquietan en el presente, porque lo que estamos presenciando ahora es una situación inesperada. Se puede decir que de una manera tan rápida ha obligado a cambiar las prácticas educativas. Por lo tanto, frente a un escenario de cambio, evidentemente que el reto de adaptación, de dar una respuesta novedosa y eficiente, pues va a ser, digamos, de gran preocupación para tanto el profesorado, los directivos e incluso a nivel de hogar, porque definitivamente que el principal interesado en la educación es la familia, ¿no? Y la familia, de acuerdo a las necesidades que va teniendo y a sus posibilidades, va recurriendo a determinados modelos o propuestas educativas para cubrir aquella expectativa que tiene. Entonces, todos estos escenarios se han modificado con la circunstancia que tenemos. Entonces, pues lo que pienso es poder contarles algunas situaciones que dieron lugar a que me planteara este título y luego ya discutir o dialogar con ustedes algunos de los criterios teóricos que me parecen que podrían servir de, vamos a decir, de guía para tratar de enrumbar alguna innovación en el centro educativo, centro de trabajo en la cual estén ustedes. Es de esperarse que estén participando de este webinar gente interesada en la educación, llámese docentes, algún padre de familia, algún directivo. Entonces voy a procurar de ir compartiendo ideas para ambos roles, ¿no? Tanto el rol directivo como el rol del colaborador o del docente. La idea de plantear este tema del factor humano más o menos me surge por, digamos, la dinámica de trabajo que tuve. Como bien lo señaló Roger, trabajé 12 años en proyectos de cooperación. En ese ámbito de los proyectos, mi rol fue de algún modo, digamos, evolutivo, en el sentido de que por un tiempo trabajé directamente con profesores, haciendo acompañamientos pedagógicos, haciendo algunos talleres de desarrollo de temáticas específicas. Posteriormente pasé a hacer unas labores de coordinación y eso me permitió tener un mejor, de algún modo, mejor posibilidad de diálogo en directores de muchas escuelas de los distritos tanto de la sierra como de costa de Perú, de Piura, perdón, y en ellos fui detectando algunas cosas que eran como muy comunes, muy reiterativas. Estoy hablando que empezamos estos trabajos por el año 2005, el 2010 que estuvimos por otras zonas, igual hay unos patrones más o menos comunes que se los voy a contar en línea resumida. Uno de ellos, por ejemplo, es la gran ilusión que tiene el profesor con la posibilidad de que vía educación sus alumnos sean otros. Es decir, hay una mirada fuerte de que con la educación el alumno puede ser un ciudadano con mejor calidad de vida. Otro tema bastante común es el sentirse de que él no tiene voz en su comunidad o en su institución, eso lo dice, por ejemplo, el profesorado. Los directivos también dicen que su voz prácticamente no es escuchada a nivel de organismo centralizado de educación, y así por el estilo. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se están planteando las actividades en el sector educación? ¿Cómo es la política educativa? Porque siendo un sector tan dinámico, donde el protagonista son las personas, no se le escucha a la persona. Entonces, yo siempre he dicho aquí en estos temas, todas las personas tienen una opinión y conocen bastante bien de su escenario de trabajo. Entonces, cuando se quiere plantear una innovación, lo lógico es poder dialogar con ellos. Y esta partecita de sentirse no escuchados lo es en el sector educación. Cuando trabajaba con organizaciones de base tipo, vamos a decir, un comité, un CONEI o una PAFA, en estas organizaciones el fenómeno era semejante. Entonces, en conclusión, yo lo que suelo decir aquí es que hay un problema de gestionar o potenciar bien el factor humano. Y cuando digo factor humano, lo que me estoy refiriendo es a las personas que constituyen esa organización o ese comité, que de manera preliminar podemos asumir que tiene un objetivo y que el objetivo debería ser común a la institución, y por lo tanto hace falta que haya una buena convergencia para que se alcance la meta.
Entonces, para lograr esa convergencia, habrá que saberse poner de acuerdo con las personas implicadas. Entonces, ahora ya para ir focalizando un poquito más en escuela, lo que me parecía muy, digamos, retador es que podamos intentar conocer, perdonen para ubicar bien esto y no me distraiga, intentar comprender muy bien cuál es la razón de ser de la educación, cuál es la razón de ser de la escuela, para que las personas vinculadas o el factor humano que está en torno a esa escuela pueda entender cuál es su misión, cuál es la meta, y por lo tanto se puedan ofrecer de algún modo prácticas que respondan a su fin. Esas prácticas que deberían responder a su fin, pues van a ir desde lo que luego comentaremos un poquito más a detalle, el hacer bien lo que ordinariamente se espera de ese centro, el resolver las situaciones que van surgiendo del contexto o de la interacción propia de los agentes, y llegar luego al nivel de la innovación. Entonces, para poder entender qué aspectos o qué posibilidades tenemos, voy a ir planteando un poquito una secuencia con este apoyo de PPT. Entonces, recapitulando un poco, como les señalaba, en la experiencia lo que había encontrado es que la gente considera que tiene algo que decir, algo que opinar en torno a su trabajo, que tiene mucha ilusión que la educación le ayude a las nuevas generaciones, y eso que lo dicen ellos en estos escenarios, podríamos decir, muy cotidianos, para algunos un poquito olvidados, también lo refuerzan discursos más o menos populares en el mundo académico. Por ejemplo, este libro de Jacques Delors, que lo hace para un informe de la UNESCO, titulado La educación encierra un tesoro. Un libro muy interesante, un planteamiento muy claro de los 4 pilares que servirían para, de algún modo, sostener la educación, que a todos nos convence, ¿no? La educación encierra un tesoro, en el sentido de que la educación es la gran oportunidad y quizás pues la que mejor le convenga a la persona para que alcance a desarrollar la humanidad que tiene que tener, ¿no? Y frente a esa frase, otra un poquito más popular que la encontramos en nuestro medio, que suele decirse que los niños son el futuro. Entonces hacen esfuerzos porque la niñez pues se vea beneficiada del mejor modo para que alcance esas posibilidades de desarrollo. Entonces, frente a eso, yo suelo decir, bueno, es verdad, ¿no? Los niños son el futuro. Innegablemente que los niños se merecen una buena atención. Y los adultos y los profesores, los que están ahorita actualmente trabajando, no son el futuro, no tienen un proyecto de vida, no hay que preocuparnos por ellos. ¿Por qué lo pongo en esos términos? Porque a veces se quiere justificar ciertos esfuerzos para que la niñez tenga calidad, pero yo creo que la gestión escolar, la gestión de personas o la dirección del factor humano implica gerenciar muy bien todo el potencial humano que está implicado en la institución. Entonces, no solamente habrá que pensar en los estudiantes, también habrá que pensar en los profesores. Aquí voy a un poquito, cuando les decía que voy a hablar por el lado de algunas ideas que le importen a los docentes y otras a los directivos, porque cuando hablamos del factor humano en una escuela innovadora, no me voy a limitar solamente a la parte directiva, sino al desarrollo en general de las personas que están dentro de la institución. Y quizá que la mejor institución que tiene que cargar con esa consigna de provocar el desarrollo de todas las personas que están inmersas en ella es la escuela. De una empresa tipo una fábrica se tolera que lo que busque es la calidad de su servicio y que a la persona de algún modo le reclame eficacia, eficiencia. Pero en una escuela donde tiene que ser una muestra coherente y auténtica, que lo que le importa es que la persona se desarrolle, refiriéndose al estudiante, también tiene que preocuparse porque el docente se desarrolle. Y entonces ahí vamos a ver que hay un vacío tremendo. Lo que pasó o lo que ha pasado actualmente, por ejemplo, con este cambio de escenario de que la educación pues deja de ser presencial por condiciones sanitarias y se tiene que hacer una enseñanza virtual o no presencial. ¿Cuán preparados estaban los maestros para hacer esa actividad? ¿Quién se ocupó de formarlos? Entonces nos damos cuenta que hay un vacío bastante grande. Y como eso, en general, creo que es oportuno pensar cómo desarrollo
digamos, qué oportunidades doy para que se desarrollen mis niños, y la mirada central en el desarrollo de los niños es poder llegar a que ellos descubran cuál es su proyecto de vida y vivan con autenticidad aquel llamado que logran descubrir. Y por el lado del profesorado, pues nos compete ayudar a que ellos logren tener condiciones para el buen ejercicio de su vocación docente. Entonces, por ahí es por donde voy a intentar desarrollar este webinar, aclarando que la premisa de partida aquí es que el talento humano va a hacer la diferencia entre la calidad y el rendimiento medio. Por decirlo de una forma elegante, cuando quiero poner el rendimiento medio, si uno se descuida, va a caer en la mediocridad. Entonces, para no caer en esos extremos, lo que nos compete aquí es formar las personas o desarrollar el talento de las personas para hacer prácticas que respondan mejor al sentido de ser de la institución. Entonces, aquí sobre el talento humano, sí, espero que se haya convencido la idea que la clave para que, digamos, una organización no es innovadora por sí sola. La organización va a ser innovadora, va a ser de calidad, va a ser líder, si es que las personas lo son. Entonces, para tener una organización de calidad, pues lo que vamos a necesitar es tratar de captar el talento para nuestra institución. Una forma es captarlo, y captarlo al talento formado tiene un costo. Y otra forma es formarlo, desarrollar el talento. Entonces ahí, por ejemplo, sí vamos a encontrar un desafío grande. ¿Cómo se forma el talento en las escuelas? Ahí podemos diferenciar una escuela de gestión pública a una de gestión privada. La de gestión pública, a quienes les compete liderar el desarrollo del talento, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en nuestro sistema educativo público tenemos plazas de nombramiento y plazas de contrato, y más o menos los índices o los porcentajes, la proporción de profesorado contratado, pues supera el 20%, lo que nos indica que hay un flujo de rotación de profesores a nivel de institución. Y en el sector privado, la rotación de personas es bastante significativa, y que incluso se entran de algún modo en ciertos líos cuando tienen que verse las estabilidades laborales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay continuidad del profesorado? Se pone un poco en jaque la cultura institucional. Cuando uno va a una institución, no solamente la elige por el modelo educativo que describen dar ahí, sino que pregunta un poco por la cultura, pero se ahonda en la consulta de estos temas, cuando se da cuenta que el profesorado que estuvo un año no necesariamente va a estar al siguiente, ya comienzan las dudas, porque si un año hicieron una buena práctica educativa, la hicieron las personas que ese año estuvieron. Pero si al siguiente año lo rotan, es decir, dejan que haya fuga de su talento, no hay garantía que la práctica educativa va a ser de la calidad que antes se conocía. Entonces, en ese sentido, aparte de escoger bien el talento, de desarrollarlo, hay que saberlo retener. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que van a tener las escuelas, porque en la educación, que es un proceso por excelencia de trato humano, de trato personal, la calidad del producto que obtengamos, o la calidad del servicio, perdón, que tengamos, va a depender de las personas con las que contemos. Por lo tanto, pues hay que prestarle bastante atención al talento que contratamos, que tenemos, y el cómo lo desarrollamos. ¿Sí? Entonces, dicho eso, comentamos un poquito por qué la necesidad de darle una mirada especial al talento humano en las circunstancias presentes. Ya todos sabemos que las clases se suspendieron en el Perú la primera semana prácticamente la primera semana de marzo. Luego tuvimos ya la oficialización de que la enseñanza iba a ser remota mientras las condiciones no mejoren. Entonces hemos tenido ya un cambio. Cuando había un esfuerzo especial, por ejemplo, de tener una infraestructura educativa, una infraestructura física novedosa, obviamente para el que se lo podía pagar en la escuela pública, y muchas escuelas privadas tienen un problema de que su infraestructura física es muy pequeña. Entonces, de aquí, post pandemia, va a ser un problema serio el tamaño de las aulas.
Frente a esa circunstancia, pues se ha implementado programas, estrategias, metodologías de enseñanza no presencial. A nivel de Estado conocemos la estrategia de Aprende en Casa, pero esto nos genera un cambio de escenario. Por ejemplo, pues, ¿qué tenemos objetivamente? Que hay una reducción de la interacción social. Los compañeros, los niños físicamente no pueden interactuar con sus compañeros, pues virtualmente por ahí sí pueden hacer diálogos. Tampoco pueden jugar con más parientes, están básicamente jugando con lo que hay en casa, con las personas que hay en casa, ¿no? Entonces la interacción social está ligeramente reducida, hay otro tipo de posibilidades, pero a las ordinarias está acotada. Luego tenemos un cambio del escenario escolar, es decir, la exploración de que se puede hacer algo educativo que no necesariamente va a ser en la escuela, lo cual ya va a ir advirtiendo de cara al futuro cuánta necesidad va a ser de volver a una aula y de cómo serían en general los escenarios para que el alumno se desarrolle, para que aprenda algo. Luego tenemos pues la asignación de nuevos roles al profesorado. Al profesorado, por decir en términos contractuales, se le había contratado para que haga un proceso educativo presencial. Pues ahora por las condiciones, lo que se le está invitando es hacer un proceso educativo con otro tipo de medios. Entonces, el cambio de rol seguramente trae detrás el desafío de decir, ¿y ahora qué conocimientos necesito, qué herramientas y qué escenarios para hacer bien ese trabajo? Entonces, desde el punto de vista del factor humano, no es solamente decir, bueno, ahora ya no tienes la escuela, ahora enseña. Claro, enseña, pero vamos a ver qué condiciones se necesita para hacer ese tipo de enseñanza. Legítimamente el profesor podría decir, yo tengo las competencias para un sistema presencial. Para este otro sistema necesito ayuda. ¿Y por qué digo así que lo necesito ayuda? Porque una de las cosas que vamos a ver para que el profesorado se sienta realizado es que se sienta seguro de su trabajo y que tenga éxito. Y si a la inversa va a tener dudas de sus competencias porque no se formó a tiempo, va a tener mucha incertidumbre al momento de hacer su labor profesional. ¿Sí? Entonces, frente a estas realidades, igual podríamos quizás identificar otras, pero he querido priorizar esas, vamos a tener unos riesgos. Y los riesgos, por ejemplo, ¿cuáles son? Pues actualmente una fijación en los medios, es decir, creer que la educación la vamos a hacer con dispositivos que tengan conexión a Internet, que esa ha sido una salida, digamos, predominante en la educación privada. En la educación pública está usando un poquito más de medios, está usando el Internet, está usando la televisión, está usando las radios y para algunas escuelas están manteniendo la postura latente de hacer llegar los libros textos y unas tablets con el material preinstalado. Entonces, aquí cuando digo la fijación en los medios, porque de algún modo intentan justificar su innovación porque están utilizando la plataforma tal o cual. Y ya veremos que la innovación, pues la auténtica innovación no va a ser por el tipo de medio que uses, sino por lo que al estudiante le llegue en beneficio a su crecimiento personal. Luego que hay una focalización en contenidos. Es decir, ya en este tipo de medios, básicamente lo que se intenta abordar es un desarrollo conceptual o disciplinar de algunos aspectos. ¿Sí? Añadido a la parte de la focalización en contenidos, pues viene la tendencia, sobre todo en el sector público, de la masificación de la enseñanza. Es decir, cuando ordinariamente el proceso educativo era una experiencia un poquito más focalizada, más contextualizada, ahora una misma clase es para todos los niños de un determinado grupo etario. ¿Sí? Entonces ahí estamos enfrentando a otro tipo de práctica. Añadido a eso, tenemos el riesgo del agotamiento del profesorado. Es decir, pues darle, aparte que ya tiene asignados nuevos roles para los cuales no necesariamente estuvo preparado, por lo tanto, ahorita tiene la ocupación de prepararse, de hacer su trabajo, de hacer reportes según, entre comillas, la nueva propuesta de ensayo que se está haciendo. Entonces, esto sobrecarga bastante al profesorado, por lo cual hay que tener un poco de cuidado, porque tampoco la capacidad física es ilimitada. Y añadido
a ello, tenemos el gran problema que dificulta ahorita cualquier estrategia, que es la brecha social, y por añadidura, si no se gestiona adecuadamente ese problema de la brecha, la vamos a intensificar. Entonces, esos son de algún modo, los riesgos que nos va generando este tipo de cambio. Entonces, como existe esa problemática, pues ahí hay un escenario que nos reta a decir, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué innovamos frente a estas circunstancias? Sí, entonces, dicho ese tema de, de escenario que nos ofrece la educación actual, pues lo que hay que tener, pienso yo, bastante claro, es decir, entonces, ¿en qué consistiría nuestro trabajo? Y yo creo que la idea así macro es ubicarnos en conceptualizar bien la educación, que para mí es tomarla como el proceso que ayuda a crecer al otro. Por lo tanto, cualquier actividad, cualquier proceso que diseñe, pues pase por el juicio o por la valoración de decir, realmente esto en qué va a ayudar a la otra persona. Y esto pues implica un trato personal en la que cada uno de las personas que interactúan van a tener de algún modo un rol, unos de apertura para dar y otros para recibir. Y en este caso, de forma, digamos, específica, el profesorado pone su vocación al servicio del alumnado, y el aprendiz, pues, lo que apuesta aquí es tratar de captar aprendizajes que le sean útiles para una vida mejor. Entonces aquí vamos a ver un poquito que se pone en juego el desarrollo vocacional del profesorado y la esperanza de una concreción del proyecto de vida personal del alumnado. Entonces, son esas dos dimensiones sobre las cuales, de algún modo, nos tenemos que ocupar cuando queremos fomentar un desarrollo auténtico en la escuela. Y frente a esto, pues, ¿cuál es la innovación que nos compete? Aquí, parafraseando a un profesor español, José María Barrio, pues que me parece, digamos, la idea que siempre la deberíamos recordar, es que la innovación educativa pendiente a lo largo del tiempo es formar personas. O sea, la innovación pendiente para nosotros no es la plataforma virtual. Para nosotros la innovación, pues no es, vamos a decir, el Internet de muchos megas. ¿No? La innovación pendiente es aquella que aterrice en la formación real de personas. Entonces, de aquí lo que conversaremos un poco es qué aspectos de la persona podríamos priorizar para incidir en ello. Fallado un poquito el diseño. Entonces, una idea complementaria aquí es que tengamos en cuenta que una institución educativa o en general cualquier empresa, pues lo más importante en ello van a ser las personas. Y en este caso particular de una escuela, lo que hay que prestar bastante atención, que de algún modo, pues algunas personas más abocadas al gobierno de personas o la dirección de instituciones, lo que dicen, la misión del jefe es procurar llegar a sus metas de acuerdo al objetivo empresarial y desarrollar a su personal. Entonces, en este caso, ¿qué personas son las que hay que provocar el desarrollo? Desde el lado directivo es que crezca tanto el profesor como el alumnado. Entonces, ese ingrediente quiero que de algún modo lo discutamos bien, lo profundicemos de por qué me competiría como directivo procurar el desarrollo constante de mi profesorado. ¿Y por qué del alumnado? Del alumnado es más lógico, porque la confianza que hacen los padres de familia es a que en esa escuela sea un centro para que estos niños se desarrollen. Y el desarrollo auténtico del niño es que logre encontrar oportunamente su pasión y que la perfeccione. Entonces hay que abocarse para ello. Entonces fíjense, si ya por un lado tengo que trabajar en el perfeccionamiento del talento, de la pasión del niño, entenderemos que la diferencia o vamos a decir, individualidad de cada uno le da matices distintos y por tanto, para cumplir ese método de lograr dar en la escuela un espacio para que cada uno logre un desarrollo auténtico, implica gestionar bien escenarios diversos para que cada quien tenga una oportunidad.
porque el gran problema o el gran desafío que debemos tener presente es que la masificación no es lo más coherente para la educación, porque cada una de las personas somos distintas y nos merecemos oportunidades para poder hacer bien nuestra historia de crecimiento personal. Vamos con esta. Entonces aquí, ya como les decía, teníamos un desafío por el lado de qué es lo que tiene que hacerse con el alumnado y qué tiene que hacerse con el profesorado, pues sí advertir un tema que lo estoy escuchando recurrentemente de los profesores por la sobrecarga que tienen. Entonces, frente a esa sobrecarga, fíjense que hay que ocuparnos por desarrollar el talento, pero también implica cuidarlo, y uno de los cuidados que hay que tener ahora es no agotarlo, no estresarlo, porque lo podríamos meter en esta conocida, digamos, tipología de enfermedad llamada el síndrome de estar quemado, que según la OMS, el 2022, si no me equivoco, entra a la tipología de enfermedades, pero que es una situación en la cual ponen una desventaja muy complicada o en una situación muy complicada al profesorado. Entonces, por ahora, si realmente nos importa el crecimiento de las personas, nos importa el crecimiento de los niños, nos tiene que importar el crecimiento del profesor. Había una directora de un colegio de Lima, de un colegio Fe y Alegría, por ejemplo, que ella decía que la educación escolar le gustaba mucho. Ella amaba a sus niños y lo que quería para sus niños es que los profesores también los amaran. Y entonces decía, como yo quiero a mis niños, yo los amo, para que amen a mis niños, yo también tengo que amar a mis maestras, a mis maestros. Porque si yo no los amo a ellos, ¿cómo puedo esperar que ellos amen a mis niños? Entonces, fíjense por esa dinámica un poco del respeto, del aprecio que debemos tener por las personas que colaboran en ese servicio que brindamos en nuestra institución, pues nos compete tener un cuidado especial. O sea, aquí tenemos que hacer una sinergia, un respeto, una exigencia, un compromiso, pero un cuidado bastante, digamos, minucioso. Y aquí, fíjense, el Ministerio de Educación intentó por lo menos mirar este problema de algún modo la sobrecarga de los directivos, y el año 2018 sacó una directiva llamada el escritorio limpio, que proponía una serie de sintetización de procesos para que el directivo no tenga tanta sobrecarga administrativa. Bueno, eso fue el propósito, los directores dicen que no ha funcionado, pero por lo menos hubo la intención. Entonces, en línea sintética, que no nos quedemos en las intenciones, sino también nos pongamos a pensar qué cosa podemos resolver o innovar en ese aspecto. Porque fíjense, Peter Drucker lo decía ya, un personaje que le dicen conocido como el filósofo de las ciencias empresariales, decía que la empresa emplea al hombre entero, pero no tiene derecho a tomar al hombre entero. Es decir, no lo voy a tratar al hombre como un recurso. Al profesorado no lo puedo tratar como un recurso humano del cual me importa que me responda por un producto y del resto no me interesa. Aquí tenemos que cambiar un poco el paradigma. Tenemos que ver que la educación implica un contacto respetuoso al niño, y si quiero que al niño se me le respete, pues yo tengo que tener un cuidado sumamente especial con el profesorado, ¿sí? Esa es un poquito la señalización con respecto a por qué tener cuidado con el profesorado. Luego, ya sobre la innovación, ¿qué cosa podríamos hacer? Hay un poco de unas ideas que me parecieron bastante profundas, si las analizamos pausadamente, que es buscar el crecimiento sostenible de una institución, o de algún modo tener una buena realización profesional dentro de una institución. Se puede tener las dos lecturas. ¿Qué implica esto? Básicamente, el llevar nuestro obrar en tres direcciones. Lo primero es tratar de hacer bien lo ordinario de la institución. Entonces, por ejemplo, en una escuela, lo ordinario es que pueda diseñar actividades que ayuden al crecimiento auténtico del niño y también de la persona. Entonces, de la persona o de los profesionales. Entonces, la primera misión es hacer bien lo ordinario. La segunda, resolver los problemas inherentes al servicio.
Entonces, por ejemplo, ordinariamente lo que tengo que hacer es un buen proceso de enseñanza, pero frente a ese proceso de enseñanza se me pueden generar problemas, y lo que tengo que hacer ahí es tener la capacidad y el sistema implementado dentro de la institución para mejorar o para resolver esa desaveniencia. Por ejemplo, ahorita la educación no presencial, se ha diseñado una propuesta pedagógica, a cada escuela a su estilo, y entonces intenta desarrollarla. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tasa de ausentismo a las actividades que han programado? Eso ya es un problema y compete mirarlo para ver cómo se le resuelve, porque no podemos ser indiferentes de avanzar, priorizar nuestro plan de estudios sin importar si hay un niño o una niña o más de un niño que se nos está quedando atrás. Entonces voy a tener un problema y lo tengo que resolver. Y el otro desafío es que, añadido a esas situaciones circunstanciales que se me pueden ir presentando, tengo la posibilidad de dar una mirada panorámica y detectar qué demandas hay en torno al servicio que he querido brindar para proponer una opción que genere valor agregado para la gente que me está demandando el servicio. Entonces tenemos tres líneas por donde podemos apalancar un crecimiento sostenido. La innovación propiamente la podíamos mirar en ese tercer orden. Entonces, si miramos un poquito esas dimensiones y queremos ya analizar de forma particular nuestra institución, pues para lo primero nos convendría preguntarnos qué es lo que nos compete hacer en nuestro colegio, o sea, de lo ordinario, qué es lo que nos compete hacerlo bien, y eso que se haya organizado hacer o que se haya ofertado hacer, hay que monitorearlo. Hay que verificar la calidad con la que se está haciendo ese servicio que se dijo que se iba a hacer. Por ejemplo, se dijo que se van a trabajar 4 horas. Efectivamente, ¿estás pudiendo trabajar 4 horas? Y si no estás pudiendo trabajar 4, 5, 6 horas, lo que sea, ¿cómo respondes a esa no, vamos a decir, no cumplimiento de horas? ¿A quién se lo tienes que explicar y cuáles son las razones para explicar? Pero tienes que monitorear la calidad y tomar decisiones y comunicar a la gente que resulte implicada en ese tipo de situación. Para ver si estamos resolviendo los problemas inherentes al servicio, pues nos conviene escuchar las demandas de los usuarios. Y en este modo, pues vuelvo a lo que les decía inicialmente, de algún modo la queja recurrente de las personas de decir, es que no me escuchan en mi colegio, es que no me escuchan en mi organización. Eso lo dicen los socios, por decir, de la organización, lo dicen los integrantes del claustro de profesores. Ahora, ¿qué dirán los alumnos? ¿Qué dirán los padres de familia? Entonces, en una institución, para poder resolver sus problemas oportunamente, le conviene establecer un buen mecanismo de comunicación para escuchar oportunamente y procesar adecuadamente las sugerencias, demandas, expectativas que tengan con respecto al servicio. Y actualmente, por ejemplo, con esta situación de la educación no presencial, la expectativa de los padres es, digamos, enorme. Y ahí está ofreciendo un desafío tremendo. Lo peor que podemos hacer es no escucharla. Hay que pensar cuál es el mecanismo para poder atenderla, para poderla escuchar y luego para poderla sistematizar y tratar de dar una respuesta. Y para detectar las innovaciones, pues lo que nos compete aquí es identificar necesidades complementarias que se tendrán en nuestro, digamos, en nuestro servicio. Entonces, ¿qué tipo de actividades complementarias se pueden hacer para innovar? Estarían muy en la línea de las diferencias que ofrecen las individualidades o, digamos, los matices individuales que tienen nuestros alumnos. Entonces, por ejemplo, si nos importa el cultivo de talentos o la gestión a partir del éxito de los chicos, pues ya veremos que podríamos desagregar un montón de posibilidades para ofertarle a los alumnos. Por ejemplo, vamos a decir, cuando trabajaba en zona rural, me refería a un psicopedagogo que existían estudios que señalaban que hay una alta sensibilidad por el canto y por la danza en los alumnos, en los niños de zona rural. Entonces, si hay una buena sensibilidad para esa práctica, un buen servicio podría ser ofrecer talleres que preparen ese tipo de habilidades. Entonces, de ese modo, estoy atendiendo una necesidad complementaria al servicio ordinario educativo, pero
estoy alineado a dar un espacio para que la gente que se siente con esa vocación pueda perfeccionar. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito lo que pensaba que serían las líneas por donde innovar. Y a modo de pausa, lo que quisiera hacer es una pequeña encuestita en la cual ustedes me pudieran comentar que de acuerdo al centro de labores donde actualmente ejercen, ¿cuál consideran que sería el eje prioritario para buscar una mejora? Si sería buscar una mejora en las tareas ordinarias que tienen que hacer, en la solución de problemas o en la innovación. Para completar esa encuestita pueden ingresar al navegador que tengan acceso a la página menti.com y escribir el código 883812, que es una encuestita cortita de marcar, pero que me sirve de un insumo para poder proseguir, ¿sí? Un minutito, por favor, para que me completen esa encuesta. Pues nos consultan si puedes repetir el código. Sí, 883812, lo que se ve en la parte superior de la lámina, por favor. Sí. Damos medio minuto, van 9 personas respondiendo de las 46. Esperemos que puedan haber más opiniones. Enlace es menti.com, ¿no? Lo que pasa es que ha salido de la presentación. Sí, menti.com. Menti.com y el código 883812. ¿Sí? Menti.com y código 883812. ¿Sí? A ver, cuando lleguemos a 18 paramos para poder continuar. ¿Cuál es la pregunta? Pensando en su centro de trabajo, ¿qué actividad requiere atención prioritaria actualmente? ¿Sí? Mejorar las tareas ordinarias, innovar o resolver problemas. Por ahora esa pregunta, ¿sí? Por ahora esta pregunta. Bueno, llegamos a 18, les decía que pueden seguir votando, pero ya vamos a ir comentando las respuestas. ¿Sí? Fíjense que normalmente, es más, el título del webinar era el factor humano en las escuelas innovadoras, lo que se entendía que hay una preocupación por la innovación, pero contado este pequeño contexto, fíjense la prioridad que están señalando, que la prioridad sería mejorar las tareas ordinarias. Es decir, pensemos primero en cuál es el sentido de la escuela y verifiquemos si está respondiendo con buena, digamos, de una manera sostenida en la realización de esa actividad ordinaria. Bueno, ahorita ya se movió un poquito el dato,
como les dije, a los 18 era esa, ahorita a los 21, lo que aparece en primer orden es innovar, en segundo orden mejorar las tareas y en tercer orden resolver los problemas. Sí, esto, fíjense, está con un comportamiento un poquito fluctuante, pero se dan cuenta que la innovación, que es algo de algún modo mucho más progresivo, parecería que no es lo urgente. Entonces, en las instituciones se tienen que tomar decisiones entre lo urgente y lo estratégico. Lo estratégico podrá ser innovar en algo, pero la innovación en algo, que puede ser algo estratégico, si no tengo resuelto lo ordinario, se me puede desboronar la estrategia. Entonces, aquí el llamado de atención es que pudiéramos poder buscar un equilibrio y discutir con nuestro personal en qué consiste nuestra tarea ordinaria y qué cosa nos hace falta para resolverla. Voy a salir de esta página para volver a mi presentación. ¿Sí? Estaba por acá. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahora en la encuestita se ha comentado que lo principal sería mejorar los aspectos o las tareas ordinarias. Entonces, ya a nivel de escuela, habría que pensarse, habría que conversar con las personas qué aspectos implica la mejora de las tareas ordinarias. Igual podría hacerlo con los otros elementos. Una vez que tenga ese inventario de por dónde estoy detectando necesidades, pues la pregunta que cae por su propio peso es decir, ¿y están preparados para asumirlo? O sea, ¿están preparados para asumir esos desafíos, tanto en mejorar el hacer ordinario, en resolver problemas que ahorita les están saliendo al frente o innovar? ¿Se está preparado? Y el estar preparado va a implicar el movilizarnos en lo que yo pienso que podrían ser tres aspectos. ¿Sí? El desarrollar capacidades, o sea, para poder resolver la tarea ordinaria, nos compete lo urgente va a ser desarrollar capacidades en el profesorado. En el fondo, desarrollar el talento. Luego, facilitar herramientas, porque cuando desarrollo una capacidad, desarrollo un aprendizaje y no facilito herramientas, pues no voy a tener el mismo impacto. Entonces hay que proveer o hay que considerar cuál es el medio que me va a permitir poner en operación esas capacidades y luego crear escenarios para que se concrete el cambio. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es poder, de algún modo, pues, atender esa demanda y que en el fondo lo que va a implicar es poder trabajar bien la motivación. Y la motivación, pues, para que la gente se sume a la demanda o al cambio detectado como urgente en la institución, va a ser que podamos darle condiciones para que tenga éxito en el trabajo. Y tener éxito va a implicar, pues, a su vez, poder de algún modo tener cubiertas ciertas expectativas o intereses. Entonces aquí lo que planteo, y lo voy a hacer un poquito rápido, es que para motivar hay que verificar qué cosa es lo que le puede provocar o darle la sensación de éxito a nuestro profesorado y que de manera un poco más analítica lo podemos ver cuando nos preocupamos por procurar una buena cantidad motivacional o fuerza motivacional y calidad motivacional en el profesorado. ¿A qué hacemos referencia con esto? Que normalmente una persona va a tender o va de algún modo inclinarse a hacer un comportamiento determinado, que es el que puedo estar deseando para poder resolver las tareas ordinarias de mi centro, de mi colegio. Entonces, para salir a hacer ese comportamiento que se está esperando, puedo hacerlo movido, por ejemplo, por un incentivo, que ordinariamente en algunas empresas son unos bonos. Cuando se mueve por un incentivo externo, que muchos sí lo hacen, es una motivación extrínseca. Otros se pueden mover porque quieren experimentar, por ejemplo, ahora, qué tanto podrían aprender los alumnos con este tipo de modalidad o cómo podrían aprender determinada competencia o determinado contenido. Es decir, también a veces lo que lo mueve a uno son las ganas de querer saber algo. Y eso que es básicamente un impulso interno son los famosos tipos de motivos intrínsecos.
Y a veces lo que más mueve a una persona es el entender que el otro necesita crecer y que lo más justo es procurarle un nivel de formación para que tenga la posibilidad de concretarlo. Es decir, está movido por el deseo de servir, de dar, de querer, de amar al otro. Entonces, ese tipo de motivación llamadas trascendentes son las que dan más calidad motivacional. Y la fuerza motivacional, que también de algún modo explica muy bien la decisión o la elección que hace una persona para ver si adopta o no un comportamiento esperado dentro de una organización, lo explica Víctor Bronk lo que él llama la teoría de la expectativa. Él dice que la fuerza motivacional, o lo que otros la llaman la cantidad motivacional, va a estar determinada por 3 factores. Uno va a ser la expectativa, la probabilidad que considera que tiene la persona por tener éxito con la práctica que le están pidiendo que haga. Es decir, me están diciendo, por ejemplo, que haga un tutorial para que pueda pues enseñar y con eso ya tengo la remuneración del mes. Entonces dice, bueno, pero podría hacer un tutorial, me saldrá un tutorial o mejor no acepto esa tarea. Entonces, según la expectativa que tenga de poderlo hacer, ese es un factor. Luego, la instrumentalidad, es decir, si yo realmente termino haciendo ese tutorial, ¿en efecto me paga la remuneración o me va a dar otra tarea? Entonces, la credibilidad que tenga en la promesa o la recompensa también va a ser un factor. Y el tercero es decir, lo que Brown llama la valencia, es decir, que la recompensa que me ofrecen realmente es significativa para mí, como por ejemplo, si me están diciendo que haga determinada forma de trabajo porque me van a pagar con eso mi sueldo, va a decir, bueno, yo no me dejo condicionar por el sueldo. Yo me muevo por motivaciones trascendentes, por lo tanto, lo que tú me ofreces como recompensa no me satisface y no lo hago, por lo menos no lo hago de buen modo. Entonces aquí hay que tener en cuenta muy bien lo que es la calidad motivacional y la fuerza motivacional para poder de algún modo conducir a la gente en los desafíos que tiene mi institución. Reitero, los desafíos pueden ser lograr hacer bien lo que me compete, resolver los problemas que me han suscitado en la marcha o innovar en algo estratégico para mi centro. ¿Sí? Entonces, añadido a la motivación, lo que también había planteado es que es importante y fundamental en un centro gestionar adecuadamente la comunicación, tanto dentro de la institución con su profesorado como hacia afuera. Esto es un poco la garantía de la credibilidad que va a tener las personas o el personal frente al directivo y el alumnado frente al profesor, por ejemplo, e incluso la imagen que se van haciendo los padres de familia con respecto a la institución. Entonces ahora sencillamente recuerden en esta coyuntura de los colegios privados, los colegios públicos, cómo el Estado reaccionó con un decreto legislativo para obligar que los colegios hagan una determinada comunicación. Y como han hecho comunicación en diferentes estilos, ahora el ministerio vía reglamento dice que habrá castigos si no has cumplido con informar. Entonces, el no informar les exige unas condiciones, pero en sí, ¿qué es la comunicación? Pues la comunicación es poner en común con el otro algo que resulta de interés para ambos, pero eso que resulta de interés para ambos tiene una condición básica, que tiene que ser basado en la verdad. Es decir, que lo que se comunica, lo que se informa, sea un reflejo auténtico de la realidad, porque la comunicación se dirige a lo más superior de la persona, que es la inteligencia, y la inteligencia se da por satisfecha cuando le hablan con la verdad. Entonces, si lo que comunica como contenido es la verdad y la forma como lo comunico se ajusta a lo que decimos acá, si las palabras se ajustan con ese pensamiento, con esa idea que quiero transmitir, hablamos de veracidad. Y si las acciones que emprende la institución son coherentes o se ajustan con esa veracidad, se llama lealtad. Entonces la comunicación nos puede permitir de algún modo transitar en estas tres órdenes, ¿no? El comunicar la verdad, el comunicarse con veracidad para poder tener lealtad. Y a esto, por ejemplo, Pablo Ferreiros lo llama el andar en la verdad, y que ese sería el desafío de las instituciones, ayudar a que la gente, el personal y toda la comunidad implicada con su escuela ande en la verdad, ¿sí? Y para finalizar, pues, las funciones del directivo, entonces, en torno a la comunicación, va a ser el que defina y decida qué debe hacerse,
es decir, definir cuál es la tarea finalmente que tienen que desarrollar los profesores, probablemente algún otro agente de la escuela, y por lo tanto, esta tarea tiene que estar bien dosificada para no generarle estrés al profesorado, porque si tenemos una baja en nuestro talento, nos va a afectar competitivamente. Luego, el comunicar las tareas a las distintas personas. Hay que tener un flujo de comunicación óptimo y bien delimitado, de tal modo que, por ejemplo, si un padre de familia quiere respuesta para algo, está solicitando, pues no lo voy a poner en cola de espera hasta cuando tenga tiempo y le respondo a 20 días. A 20 días puede ser demasiado tarde. Y luego motivar a las personas. Entonces eso es lo que le compete al directivo, y para la motivación se las va a tener que jugar entre identificar qué es lo que puede hacer la persona y qué es lo que quiere. ¿Sí? Bueno, esto de la matriz creo que ya no hay mucho tiempo para explicarlo, pues sí, en síntesis creo que la posibilidad de innovar en una escuela radica principalmente en cuánto compromiso y capacidades tiene el factor humano para hacerlo. Entonces, para lograr tener un crecimiento sostenido de una institución, yo creo que nos conviene repasar, profundizar en estas ideas, de tener claridad en el sentido de la educación y de la institución. Es decir, ¿para qué está la institución? Segundo, comprender las demandas y comunicarse con empatía, es decir, identificar qué es lo que están esperando mis alumnos, mis padres de familia, mis profesores, y si soy de una escuela pública, el Estado, ¿sí? Y luego el desarrollar el talento con una atención adecuada de las motivaciones, es decir, por ejemplo, si el profesorado se mueve por motivaciones intrínsecas, es decir, porque quiere saber, porque quiere conocer, tengo la cancha servida para organizar buenos programas de formación que sacie esa expectativa y que a la vez me permita tener un trabajo más eficiente. Y el cuarto, pues que los desafíos de crecimiento serían graduales. Y yo creo que eso no hay que descuidarlo. Primero tengo que aprender a hacer lo mejor posible que le compete directamente a mi labor, a mi institución. Segundo, solucionar los problemas que se van generando. Y tercero, pensar en generar valor diferenciador. Esa sería un poco la ruta y lo que había previsto comentarles. Me he excedido un poco de tiempo, mil disculpas. Si es que hay espacio para preguntas, y si lo hubiera, pues me comunican. Muchísimas gracias. Sí las hay algunas preguntas, Moisés, así que te las voy a hacer. El contexto actual ha puesto una sobrecarga laboral tanto para los directivos como para los profesores. ¿Cómo armonizar esta exigencia por mantener la calidad de los servicios brindados con la clara necesidad de formar a los profesores? ¿Cómo encontrar el tiempo de llevarlo? ¿Cómo lograr que los profesores no lo vean como una carga más? Sí, era lo que les decía, la sensación ahorita que hay una sobrecarga e incluso una incomprensión por toda la entrega que está haciendo el profesorado, es algo que tenemos que explicarlo. O sea, por un lado tenemos que explicarlo a nuestros, vamos a decir así, demandantes, las familias, las autoridades, cuál es la pertinencia de la propuesta que estamos haciendo. Por ahora se entiende que va a haber una sobrecarga porque al haber un cambio tenemos una necesidad de nuevos conocimientos. Entonces, el hacernos de nuevos conocimientos nos va a ocupar. Ya tenemos unas horas de tiempo que invertir en nuevos aprendizajes. Luego, en planificar eso nuevo y en ejecutarlo. Entonces, aquí lo que yo suelo recomendar es que es mejor tomarnos un tiempo para pensar, discutir y organizar algo con un sustento científico, a salir un poco reactivo con cualquier cosa y en el camino la vamos abandonando. Porque eso, ¿qué pasa? Nos hace perder tiempo, nos hace perder energía y luego nos dicen, de esa forma ya no vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces aquí hay que optimizar muy bien y pasa por discutir primero en cuáles son los elementos sustanciales que debería tener la propuesta. Entonces, intentar hacer lo mismo que se tenía en la propuesta del diseño curricular antes de pandemia, pues no es lo que mejor conviene en esta temporada. Ahora habrá que priorizar qué tipo de competencias son las que puedo desarrollar y luego vemos qué medios. Por ejemplo, en Colombia hay una estrategia que, así como en Perú tenemos el aprendo en casa, en Colombia hay una que se llama leer en casa.
Y lo que hace la plataforma es poner al servicio de los ciudadanos, sean alumnos, padres, profesores, una colección de libros, tanto de literatura, libros texto, como libros de corte académico y científico, para que la gente acceda como una biblioteca virtual por un tiempo determinado, 15 días, me parece que es. Entonces, aquí, ¿por qué lo cuento? Porque el libro siempre ha sido un buen elemento de aprendizaje, pero ahora resulta que no lo están tomando en cuenta. Entonces, una de las prioridades, por ejemplo, sería el desarrollar o el ver la forma, cómo estimulamos a que el alumno se haga de habilidades de estudio autónomo y luego dosificamos tareas para que haga de estudio autónomo y otras para que las haga en las diferentes formas que intentemos trabajar. Entonces aquí, por añadidura, lo que sí conviene diferenciar es, por ejemplo, cuántas horas realmente quiero que se dedique nuestro personal a ejecutar actividades educativas con nuestro alumnado. Estimar cuánto tiempo le va a tomar preparar. Es un vicio que ha pasado en mucho ámbito directivo, en mucho ámbito empresarial, que los jefes básicamente se preocupan porque le hagas la tarea y no el cómo la haces. Y claro, no es fácil. Por ejemplo, para una persona hacer una prueba la hace en 5 minutos, otro la hace en 2 horas, 3 horas, porque le da vuelta, lo piensa, lo analiza. Pero otros, pues a la pregunta que salga o porque tiene más destreza. Va a ser un poco variable, pero sí que importa averiguar más o menos en términos medios cuánto le toma a nuestra gente hacer las tareas que le estoy pidiendo que lo haga. Reitero, si lo sobrecargamos, lo llevamos a un estado de estrés que se nos puede enfermar y luego, aparte de tener carga de conciencia, tenemos una baja. Sí.